Es increíble poder encontrarnos nuevamente. Bienvenidos a este tiempo que vamos a compartir. Estaremos cerrando nuestra jornada con Pablo en una ciudad muy especial, haciendo la tarea que mejor sabe hacer, respondiendo al llamado de Dios. ¿Estás listo? Toma un lugar y acompáñanos esta noche. Te damos la bienvenida a El Sermón del Podcast, donde todos tienen un lugar. Así que toma un lugar con nosotros. Mientras conversamos sobre lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo nos invita a participar en su obra. Comenzamos. Listo, es que los tenía muteados. Buenas noches, saludos a todos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y qué mejor plática que podamos tener cuando tomamos como base lo que Dios ha revelado a través de la Escritura. Vamos al libro de Hechos, capítulo 28. Vamos a darle lectura del versículo 23 al versículo 31. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. hay una película del apóstol Pablo, no sé si la vieron. Es una película más o menos, pero tiene buenos actores. Creo que los actores están mejor que la película. Pero habla sobre los viajes de Pablo y Lucas. Y al final de la película, cuando Lucas está entrevistando a Pablo en la cárcel, dice Lucas que todavía no sabe cómo va a terminar el libro de Hechos, ¿no? No recuerdo cómo lo llama. Y al final dice, bueno, dice que el final que ha pensado es que obviamente aparece en el libro de Hechos. La película pues es una película histórica y nos dice exactamente lo que sucedió. Y Pablo le pregunta en la película que por qué decidió ese final y no el final, por qué terminar ahí el libro de Hechos y no con la sentencia de Pablo para ejecutarlo, porque se cree que Pablo fue ejecutado por los romanos, decapitado. Porque le pregunta a Pablo por qué escogió el final de que Pablo está en su casa cómodamente recibiendo a todos y predicando el evangelio y no decapitado. Y Lucas dice algo así, ¿no? Que ese final da una esperanza de que el evangelio llega hasta Roma, el centro del mundo en ese tiempo, y que es predicado sin ningún impedimento. A mí me gusta cómo termina el libro de Hechos. Es un final, aunque se centra al final en Pablo, pero es un final precisamente que habla sobre la esperanza de que el evangelio sea proclamado sin ningún
impedimento, ¿no? Como hasta la gente va a buscar a Pablo a su casa y él está casi que viviendo de sus rentas y todo. Y contrasta mucho con lo que hemos hablado de los sufrimientos de Pablo, ¿no? Y decíamos en uno de estos podcasts que el hecho de que Pablo sufra no quiere decir que Dios no está con él. Y hemos dicho que cuando alguien está cómodo tampoco significa que Dios está con esa persona. Pero aquí vemos a Pablo que sufre y está cómodo al final. De alguna manera se vuelve realidad lo que dicen Filipenses, ¿no? Sé vivir en cualquier circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vemos muy, muy real aquí, pero sobre todo eso, ¿no? Que predica el evangelio sin ningún impedimento. Y creo que esa es una esperanza, aunque hoy en día sigue habiendo impedimentos para la predicación del evangelio, pero el hecho de que podamos confiar en que el evangelio se predique sin impedimento y que habrá un momento en el cual todas las naciones escucharán el evangelio, pues sí llena mucha esperanza, ¿no? Y sí inspira para los esfuerzos evangelísticos, los esfuerzos misioneros, y sobre todo saber que la palabra de Dios y el mensaje de salvación es para todo el mundo, para los gentiles, pero que al final de cuentas triunfa, ¿no? Y eso creo que es algo que como cristianos nos da esperanza, como predicadores nos da esperanza, como misioneros nos da esperanza, y como discípulos también. Pero es contrastante, ¿no? Porque siempre está en él, aunque Pablo reconoce su llamado para ir a los gentiles y trabaja en esa dirección, siempre está en su corazón su pueblo, ¿no? O sea, ir a los judíos. Y no tiene uno o dos intentos, ¿no? Donde llega, busca a la comunidad de judíos para compartirles. Y aquí Pablo está llamando otra vez a las autoridades judías, ¿no? Y vemos que no había una predisposición, porque ellos dicen, no hemos recibido ningún antecedente, pero nos interesa escucharte, ¿no? Previo unos versículos antes de donde iniciamos la lectura. Y aunque hay aparentemente la disposición de escucharle, está la negativa, ¿no? Y por eso el discurso de Pablo, que siempre va a tener esta conexión con el Antiguo Testamento, siempre va a estar refiriendo tanto a la promesa del Mesías, pero también evocando cómo el pueblo lo va a rechazar, ¿no? Y al ver la respuesta, pues va ahí con Isaías y dice, ya sabía, ¿no? Que no iban a aceptarlo, que no iban a escucharlo, pero no pasa nada, ¿no? Sigo haciendo mi tarea. Y como decías, creo que eso nos debe animar también, porque a veces no insistimos tanto como Pablo. O sea, ni siquiera es como que lo hayamos hecho muchas veces y hayamos ido o hayamos pasado por todos los sufrimientos que él, pero de pronto hay esa tendencia a claudicar, ¿no? A decir, bueno, yo ya insistí y no estoy viendo ningún fruto, entonces tal vez no sea mi llamado, tal vez no sea aquí, tal vez el Espíritu Santo realmente no me estaba trayendo aquí y yo entendí mal, no sé, muchas situaciones de esas. Y sin embargo, Pablo dice, ok, no es aquí, pero hay otras personas que necesitan escuchar y el trabajo continúa, ¿no? Continúa. Entonces, creo que sí es esperanzador y un ejemplo, ¿no? Que deberíamos tener un poco más presente en cuanto abordamos la tarea y el esfuerzo que ponemos en ella. Ahí en el verso 21, en el 20, dice, por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Acercando un poco a lo que están diciendo ambos, ¿no? Del hecho de insistir a los judíos, ¿no? De darles todavía esa palabra, de compartir el evangelio con ese grupo. Y ellos, no sé, digo, obviamente hay muchos coincidencias en que la gente, judíos de Roma, viajaban a Jerusalén y muchos habían estado en el día de la predicación de Pedro y se habían convertido, y entonces había ya un grupo de cristianos en Roma. Pero me llama mucho la atención esta siguiente parte cuando ellos se dicen,
le preguntan a Pablo, queremos oírlo de tu propia voz sobre esta secta, ¿no? O sea, sobre ese mal movimiento llamado cristianos. Yo no sé si todavía había algo de empatía en los judíos hacia Pablo en el sentido de, es un infiltrado, ¿no? Está jugando esa carta, está siendo alguien que puede, no sé, que puede decirnos algo de esa secta, de tal forma que nosotros derribemos cualquier fundamento de ellos, ¿no? O sea, no sé, a veces me puede sonar un poco así el hecho de que ellos se acercan para escucharlo de Pablo, para escuchar qué noticias tiene, qué puede decirles, ¿no? Y entonces Pablo, o sea, vuelve a insistir en el Evangelio, en las buenas nuevas, en aquel Jesús con el que se encontró en el camino. Y es interesante que a mí me llama mucho la atención cómo Lucas, bien decía Lemuel, cómo cierra el libro de los Hechos, y no porque sea el libro de Pablo, ¿no? Sino son los Hechos de los Apóstoles, hay comunidades alrededor de ellos que están trabajando, y seguramente si Hechos se hubiera escrito hoy, muchos de nosotros estaríamos en ese libro de diferentes formas, no necesariamente como los grandes evangelistas o misioneros como Pablo, pero me llama mucho la atención que en cada uno de los momentos que pasa, hay una comunidad de fe que busca estar con Pablo, que lo motiva, y Pablo incluso cuando llega a Roma, dice que hay un grupo de hermanos que los va a recibir, y él recobra ánimo, ¿no? O sea, cómo esa relación bilateral en el pueblo cristiano se da de esa manera, ¿no? También para Pablo el hecho de externar lo que Dios ha hecho, pero también de recibir esa retroalimentación, ¿no? Que a veces creo que hoy como amigos, como cristianos, nos hace falta tal vez mucho reconocer a la comunidad que está alrededor de nosotros. Y lo mencionaba porque cuando dice que ellos naufragan en Malta, después cuando sale la barca de ahí, hay un lugar en donde se encuentran a un grupo de cristianos, ¿no? Nunca hubo una carta de Pablo a ese grupo, a esa comunidad. Nunca Pablo hizo un viaje misionero ahí, pero hubo alguien más que llevó el evangelio ahí. Y eso me hace pensar precisamente en lo que estamos viviendo ahora, que podríamos ver a los grandes evangelistas, a los que tienen miles de seguidores, a los que tienen mega iglesias, y que son nuestros referentes en algún sentido del cristianismo, pero donde todos funcionamos de alguna manera para compartir el evangelio, y esa importancia de hacer esas pequeñas comunidades, ¿no? Cuando ellos, dice Pablo, que ya han tomado otra vez camino y que van, y ya después de un tiempo en la nuevamente travesía hacia Roma, ahí se encuentra a un grupo de hermanos, a un grupo de creyentes, ¿no? Y esa comunidad, digo, no es una comunidad que forma Pablo, sino es una comunidad que forma alguien que su nombre tal vez no está en el libro de los Hechos, pero la comunidad existe, y a Pablo esa parte lo motiva, esa parte lo hace sentir recobrar ánimo, ¿no? Y obviamente esa parte de recobrar ánimo significa que Pablo también de repente traía sus bajones emocionales, ¿no? Y al ver esa comunidad, pues obviamente se siente, y digo, no sé, tal vez me desvío un poco del tema de lo que estábamos hablando de los judíos, pero quería hacer mención de esa parte comunitaria, ¿no? Como Pablo en todo momento no habla solo de sí, sino de las comunidades que se han ido formando a través del resucitado, ¿no? A través del que se encontró con él en el camino. No sé si estoy muteado otra vez porque... Yo creo que si tratamos de recuperar todos los nombres que faltan, ¿no? en la Biblia, en ese ministerio, ¿no? Como dices, Pablo pues, tal vez nunca había pensado en ese grupo, ¿no? Y sin embargo salen a recibirlo y lo animan y todo eso. O sea, nos daremos cuenta de cuán grande era la comunidad cristiana en ese tiempo que estaba iniciando, y cómo realmente era una red, ¿no? Quizás porque tenían que hacer frente a tantos desafíos este, con el judaísmo
en su momento, con la persecución romana en su momento, las crisis que vivían en las diferentes ciudades y se juntaban, ¿no? Se fortalecían unos a otros. Y es muy lindo, ¿no? Porque se aprecia. Falta mucho, yo siento, recuperar en la iglesia cristiana. Y también, pues ir a las tabernas, ¿no? Porque dice Pablo que no fue a una ni a dos, sino a 3 tabernas. Deberíamos recuperar eso. Esas buenas costumbres. Ay. Bien, bueno, no sé si empezamos como al revés, ¿no? Como del cierre hacia atrás, pero yo pensaba que mencionamos los viajes misioneros de Pablo y como de pasada las complicaciones que se dan. Pero en o sea, vemos, Pablo se la pasa repitiendo mucho antes, o sea, el deseo que tiene de ir a Roma, ¿no? O sea, el deseo de visitarlos, el deseo de estar ahí, y como dice Will, no porque ya él, o sea, no había ido, no había hecho algo, un trabajo ahí, pero sentía esa necesidad. Y cuando se da, pues no es porque la iglesia lo está enviando, ¿no? Más bien es porque él se está defendiendo de la comunidad judía y de esa forma puede viajar. Y lo decimos así como rápido, ¿no? Viajó a Roma. Pero pasan un montón de cosas, un montón de transbordos que tiene que hacer uso para poder llegar ahí, ¿no? Y es, como decía Will, a veces no consideramos ese desgaste que también puede presentarse en el trabajo que está realizando. Incluso por ahí se menciona, ¿no? Que en algún puerto dice, bueno, la persona que lo iba custodiando le permite ir con sus amigos para que lo atiendan. O sea, también ya su fortaleza física está presentando algún deterioro, ¿no? Pero eso no impide su ánimo para alcanzar, ¿no? O sea, eso que había estado deseando, no es como de, bueno, pues ya casi llego y entonces va a suceder, ¿no? O sea, nunca lo da por hecho, siempre está en esa expectativa. Y no sé cuántos de nosotros estamos en esa conexión con el Espíritu Santo, en el sentido de entender su voluntad otra vez, como hemos venido diciendo, ¿no? Que a veces consideramos como de, bueno, entonces si las cosas se empiezan a dar, es que Dios está abriendo puertas y vía libre, ¿no? Y vamos por ahí. Y a Pablo parece que eso nunca le sucede, o sea, más bien es como, a ver si es cierto que quería así, ¿no? A ver si es cierto que vas a cumplir, a ver si hay respaldo. Y por otro lado está este respaldo o este cariño que la gente puede expresarle, quizá algunos por mera curiosidad, ¿no? Incluso como estas personas que están dispuestas a irle a escuchar y que Pablo de entrada se está justificando con ellos, ¿no? O sea, les dice, yo les quiero aclarar por qué estoy aquí, cuál fue la situación, qué es lo que está pasando, y ellos así como no teníamos antecedentes, o sea, pero queremos escuchar, y ahí está como el espacio para que él predique, ¿no? Para que él, a lo mejor no era su primera intención, pero no desaprovecha la oportunidad y lo hace, ¿no? Presenta el evangelio y otra vez no se desanima ante la respuesta, o sea, dice, bueno, no hay resultado, no hay fruto aquí, pero seguimos en el trabajo y pienso que es complejo el camino, que necesitamos estar buscando siempre el Señor para entender o tratar de comprender su voluntad, empezar a caminar en fe, pero también sumar este elemento que Will mencionaba, que la parte de comunidad, que a veces pues es fácil, pensamos que es más fácil hacerlo en solitario, ¿no? Como llanero solitario, donde puedo controlar, donde puedo decidir, donde puedo anticipar qué sí, qué no, cuándo, y sin tomar parecer de otros. Y cuando caminamos con otros, pues seguramente va a ser un poco más lento, de manera diferente, pero también habrá ese respaldo, ese cobijo, ese ánimo que seguramente vamos a necesitar en algún momento. Y que al final de cuentas la comunidad es parte de
del proyecto redentor de Dios, ¿no? O sea, eh, yo siento que cuando no buscamos esa comunidad estamos, o sea, no quiero decir fallándole al Señor, pero no estamos viviendo todo lo que el Señor quisiera que viviera. Y es algo bien difícil de lograr y por alguna razón es uno de los temas más importantes en casi todas las cartas de Pablo. La formación de la comunidad, el establecimiento de la reconciliación en la comunidad, el servicio, la sumisión mutua en la comunidad. Es algo que nos cuesta tanto, pero que es parte del plan redentor de Dios, ¿no? Esto sumando a lo que decías, Febe. Y ahora mencionabas que tal vez empezamos como de atrás para adelante, ¿no? Del final hacia atrás. Pero también es cierto que Hechos 28 no es el final de la historia de Pablo, ¿no? O sea, él sigue escribiendo y el final no es, o sea, tampoco debemos tener una actitud triunfalista, ¿no? En Hechos Pablo ya terminó y que bueno, ¿no? Porque él está esperando su sentencia, ¿no? O sea, y Lucas lo deja ahí muy claro que está esperando su sentencia. No es el final quizás de película Disney que todos quisiéramos, sino que todavía, para empezar, Pablo sigue escribiendo sus cartas, la mitad de sus cartas por lo menos son desde la prisión, y después viene la ejecución, ¿no? Pero también vemos ahí en esta situación en Roma como hay una especie de descanso para Pablo, ¿no? Después de todo lo que ha vivido. No sé si no creo que debamos verlo como una recompensa, ¿no? Que Dios le da. Hiciste muy bien en todo el trayecto, ¿no? Y ahora ya puedes descansar. No sé si Pablo lo viera así, ¿no? En sus cartas Pablo como que es muy insistente en que aún desea ver a sus amigos, ¿no? Hablando de la comunidad, incluso se queja cuando lo han olvidado. Hablábamos también de cómo Pablo se queja de que lo olvidaron, pero en realidad pues, hay mucha gente con él. Pero no sé por qué decía esto. Sí, porque no es el final así lindo, ¿no? Todavía el propio Lucas lo deja abierto, ¿no? No hay un cierre. No es el final triunfalista. Y sin embargo, sí es un buen final, ¿no? Para el libro de Hechos, sabiendo que después de Hechos pues vienen todas las demás cartas donde pues vemos que Pablo sigue trabajando, ¿no? Sigue pastoreando. Incluso en Colosenses 1:24 dice que en sus sufrimientos completa los sufrimientos de Cristo, ¿no? Una frase también maravillosa que va en contra de ese triunfalismo, ¿no? Que a veces podemos tener como cristianos. No sé ni lo que estoy diciendo, pero pensaba en eso. Fíjate que en ese sentido de que no es un final como tal, pero sí es como ese recordarnos de cuál es la tarea, ¿no? O sea, Pablo se reúne con el que llega. O sea, él abre las puertas, él no se detiene, nunca estuvo preso, o sea, estuvo preso él, pero el evangelio nunca lo estuvo. Y esa parte siempre hace mención, ¿no? Y Hechos nos ratifica precisamente esta, ¿no? Ahora, esa parte de que los judíos que van siempre terminan peleando, creo que es algo que tendríamos que entender desde ya, ¿no? O sea, los judíos van, escuchan del mismo Pablo lo que Dios ha hecho, escuchan de un gran interlocutor, de un elocuente escritor, palabras muy, muy resonantes, y aún así hay una discusión siempre que lo escuchan. Y esta parte me hace pensar en eso, ¿no? De siempre va a haber ese grupo que acepta la palabra de Dios, que acepta a Dios como Salvador, y el otro grupo que sigue insistiendo en que eso no es correcto, ¿no?
Entonces, a mí, Pablo no se estresa más de seguir intentando convencer, incluso por eso termina también con Isaías, ¿no? O sea, ustedes no van a escuchar, ustedes ya tienen cerrados sus ojos, ya tienen etc, etc. Y al final, Pablo, o sea, entiende, ¿no? Y vuelve a decir, los gentiles sí lo han escuchado, los gentiles sí lo han aceptado, y entonces la salvación ha llegado para ese grupo, y gracias a Dios porque ha llegado para nosotros, ¿no? La salvación ha llegado para nosotros, y entonces nosotros escuchamos y aceptamos. Ahora, en estos tiempos también la palabra de Dios debe ser escuchada. No sé si sea frustrante para nosotros como ministros ocasionalmente, que nadie pase al altar a orar, ¿no? Después de que has predicado tu sermón. Y digo, ahí está el ejemplo. Para Pablo, mucha gente agarraba y volvía a discutir y se iba molesta, así como, otro que está equivocado, convenirnos a predicar del Cristo resucitado, ¿no? Al que matamos y al que no le hicimos caso. Ah, esa parte me hace pensar en este tema de cómo Pablo, o cómo cierra el libro de Hechos, porque al final, si yo pudiera pensar en el cierre del libro de mi vida, me gustaría cerrarlo como Hechos, ¿no? Predicando y enseñando el reino de Dios. Qué mejor manera de terminarlo aún en prisión domiciliaria, ¿no? Aún en ese arraigo, aún en ese espacio reducido, porque Pablo deseaba mucho ir a Roma, pero no sé si eran las condiciones en las que él deseaba, ¿no? O sea, no llegó como un turista y que dijo, bueno, el Espíritu me guió aquí y entonces voy a predicarle a toda la gente aquí en Roma. Él llegó bajo una serie de circunstancias bastante adversas. Cuando leo el naufragio en Malta, o sea, de verdad, cuando dice que algunos estaban nadando en los pedazos de tabla de la barca, o sea, no fue un naufragio cualquiera, no fue como que encallaron en algún lado, o sea, no, fue realmente una tormenta que destrozó la barca, pero qué maravilloso es que también desde ahí Pablo dice, un ángel del Señor me ha visitado, y esta relación de Pablo en todas las circunstancias que atraviesa, esa relación tan directa, tan cercana con Dios, le hace tener la calma. O sea, si nosotros nos seguimos preguntando cómo tenía esa fe, esa templanza de escribir, de seguir atado o de seguir en las mazmorras y seguir diciendo, desde aquí el gozo de la salvación, desde aquí yo sigo orando por ustedes, desde aquí yo sigo compartiendo el evangelio. Hermanos, si nos seguimos preguntando eso, es tal vez porque nosotros no hemos dado ese paso de irnos realmente, abandonarnos en Dios y reconocerlo a Él en todas las circunstancias. O sea, no puede haber una paz cuando tu barca está destrozada, cuando estás en medio de la mar, sufriendo, cuando tú le habías dicho a toda la gente, no hay que zarpar, los tiempos no se prestan para ello, y aún así zarpan y aún así pasa. O sea, esta parte es precisamente, a mí me hacen pensar mucho en esa relación de Pablo con Dios, ¿no? Con su Salvador, con su Señor. Y esa parte que nosotros tenemos que seguir alimentando o empezar a alimentar si es que no la tenemos, porque hoy cualquier prueba, cualquier situación es causal de salirnos de la iglesia, es causal de no orar, es causal de no leer la Biblia, es causal de dejar de creer en Dios. O sea, y no menosprecio el dolor de nadie, pero a veces es cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque estamos más enfocados en el problema que en las soluciones. Y Pablo estaba enfocado en eso. Pablo tenía un enfoque en que todo tenía una solución, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así de simple, ¿no? Y hoy tenemos enfocado, o nuestro enfoque está más el no hagas esto porque te puede pasar aquello, ¿no? Y entonces terminamos haciendo lo que nos dijeron que no hiciéramos porque ya lo traemos aquí en el chip, como cuando le dices a tu hijo, ¿no? Oye, no comas en la sala, come en el comedor. El niño agarra su plato, a mí me pasa, va, y se sienta en la sala. Te dije que no comieras aquí, sí, pero le dimos una posibilidad de que puede irse a comer. Si solo le dijéramos,
ya está tu plato y vete al comedor, él va al comedor, no hay otra opción a dónde irse. Pablo no tenía, y no porque su chip estuviera mal, sino su enfoque estaba de manera correcta, decir, tengo que predicar el evangelio, no veo la prisión como algo que me tenga, no veo las situaciones adversas como algo que me afecten, sino yo veo el mensaje que tengo que llevar. Y ese enfoque a veces nos hace falta. En la iglesia, en el mundo tendré esa aflicción, ¿no? Y nos enfocamos más en la aflicción en lugar de enfocarnos en el que ha vencido al mundo. Y entonces Pablo tenía ese super enfoque de decir, ¿quién ha vencido al mundo? Jesús. ¿En quién me tengo que enfocar? En Jesús. Entonces, ¿cuál era su primera preocupación? Predicar el evangelio del Cristo resucitado. De mis lloriqueos no vas a estar hablando. Y además es el final de este capítulo de la serie, o sea, no es el final, pues, cuando estoy diciendo que empezamos por el final, es el final de Hechos. Pero varias cosas. Creo que Pablo tiene esa expectativa de seguir predicando el evangelio, pero no se imagina hasta dónde va a llegar. Y en este tiempo que Dios le concede la oportunidad de escribir, o sea, si Pablo sigue viajando, si sigue haciendo ese trabajo que no, o sea, que no digo que no sea valioso, que no hubiera sido necesario, que ya venía haciendo, quién sabe si hubiese tenido ese tiempo para escribir, ¿no? O escribir de la manera en que está atendiendo y pastoreando a las iglesias a una distancia. Y es una riqueza que nosotros heredamos, ¿no? O sea, que obviamente vemos al Espíritu dirigiendo y que encontramos ahí no solamente esos ejemplos prácticos de esta pasada, o sea, tenemos la mitad de la conversación, ¿no? Siempre que leemos las cartas decimos eso. Nos enteramos del chisme, porque Pablo está interviniendo para corregir, para poner orden, para exhortar, para animar, para esclarecer algunos puntos. Pero cuánta riqueza encontramos en eso, ¿no? Y entonces ese sueño, ese anhelo de Pablo, que era bueno, cómo el Señor lo puede dimensionar, ¿no? Y va a ser un instrumento, como él le dice a Ananías, cuando le dice, vas a ir con Pablo, aunque tengas miedo, porque es instrumento necesario, ¿no? Me es necesario y voy a usarlo. Y creo que Pablo no tenía la idea o no dimensionaba en ese sentido hasta dónde iba a ser eco. Entonces, esa primera intención que él tiene, pues va a repercutir de manera increíble, ¿no? Y vemos ahí como otra vez, ¿no? Como Dios está interviniendo en eso pequeño o aparentemente pequeño que está sucediendo para cumplir la misión que es de Él, ¿no? Que nosotros de pronto que decimos mi ministerio, o mi misión, o mi llamado, pero pues es de Dios y Él nos permite ahí sumar algo. Y ese granito que estamos haciendo, Él puede hacer cosas increíbles que no están ni siquiera en nuestro pensamiento. Y la otra parte, creo que es, voy a usar esta expresión, pero el éxito de la carta pastoral es que Pablo también se muestra vulnerable. O sea, no es como, o sea, sí nos habla de he aprendido a vivir en esto y en esto, pero no oculta sus sufrimientos. O sea, no dice, me voy a guardar esto para no desanimarlos. O no les voy a decir, o no les voy o bueno, está pasando esto, pero yo estoy muy feliz. O sea, no hay fingimiento en eso. Y creo que es algo que podemos incluso percibir, ¿no? Y buscar ahí. Entonces, creo que es importante también resaltar esa parte, en no menospreciar que sí vamos a ver a un Pablo de pronto quejándose, ya lo decía Lemuel, ¿no? Diciendo, me han dejado solo, y después se avienta su lista de agradecimientos, ¿no? Donde, ok, pero estaba solo, ¿no? Entonces, creo que nos muestra esa parte, la parte humana en el ministerio, en la tarea, en la misión, de cómo está colaborando, ¿no? Y no porque esté menospreciando, o sea, todo eso le va a servir, ¿para qué? Pues para forjar su carácter, para entender y para llegar a expresiones tan intensas como esto, ¿no? Que otra vez pienso que
que Jesús le habría dicho, eso no te lo reveló carne, ¿no? Sino el Espíritu, cuando dice, estoy en los padecimientos, estoy cumpliendo los padecimientos de Cristo, y con esa convicción de decir, esto no es casualidad, pero no estoy, o sea, no me quedo ahí en el sufrimiento, sino avanzo. Y creo que es un buen ejemplo y que nos permite a los chillones y quejones, como algunos, que no voy a decir quién soy, pero nos permite otra vez esa esperanza, ¿no? De decir, el Señor puede usar todo esto para formar mi carácter, para ayudarme a crecer, y otra vez, ¿no? En eso poquito que yo pueda hacer, Él puede hacer mucho más, y cosas que a lo mejor ni me voy a enterar, ¿no? Y no pasa nada, porque es su misión, porque es su obra, porque es su amor derramado en la humanidad. Fíjate, Febe, mencionabas hace un ratito acerca de cuando Ananías va a ver a Pablo, y lo que le dice, ¿no? Sabe, porque instrumento me es, pero lo que dice, para los gentiles, para los reyes, para el pueblo de Israel, y aparte cuando menciona, ¿no? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y no es porque sea como ya Dios te lo puso sobre tus sombras y lo tienes. No, es ese entendimiento, y por eso decía, ese enfoque de Pablo, para entender que desde ahí está su llamado, ¿no? O sea, desde ahí está su comprensión, a entender que esos padecimientos le llevan a conocer más a Jesús, le llevan a conocer más a Dios, le llevan a encontrarse más con su Creador, ¿no? Y esa parte, hace unos días estaba leyendo un libro que se llama Las grietas de la santidad, de Kevin de Jong, algo así, no sé si se pronuncia así, y hablaba Kevin de Jong, decía, hoy la gente quiere ir al cielo porque cree que es el mejor lugar para después de la muerte. Dice, pero no está dispuesta a ir a la iglesia a adorar. Hoy la gente quiere estar en la presencia de Dios, pero se olvida que es un Dios santo y no quiere vivir en santidad. Hoy la gente quiere ir al cielo para evitar el castigo, pero no está dispuesto a sufrir en esta vida por ser un hombre santo. Y Pablo, creo que Pablo entendió muy bien este mensaje cuando Ananías va por él, y obviamente la redacción de Lucas hacia nosotros, algo nos tiene que enseñar esa parte, ¿no? De que es necesario esa parte de sufrimiento para él, para que conozca también, para que complete esa parte del padecimiento de Cristo en su vida. Y entonces ya no sea Pablo, sino que sea Cristo quien vive en Pablo, y entonces lo lleva a cumplir con el propósito. Y qué tan interesante es eso, ¿no? O sea, para nosotros que queremos que el propósito de Dios para nuestra vida sea solamente bendición, y hace un rato lo decía muy bien Lemuel, ese éxito, ese como el cristiano que todo lo pudo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero desde una proyección humanista, una proyección en donde nosotros somos el faro, donde somos el foco de atención, y no es Cristo. Y para Pablo estaba más que claro, él no era el foco de atención, él solamente era un siervo de Dios, y aunque estuviera en prisión, el evangelio nunca estaría prisionero. Y mucho, por eso decía, muchas comunidades están demostrándolo, ¿no? Desde ese momento en donde él se encuentra con comunidades ya de creyentes en Roma, de cuando están en la isla, y me llamó la atención del nombre de la isla de Puteoli, que cuando hemos escuchado una carta de Pablo para ellos, ¿en qué otro lugar se menciona a los cristianos de Puteoli que escuchan esto? No se escucha, pero hay una comunidad. A alguien se atrevió a ir ahí, a alguien hizo el esfuerzo, a alguien donó para que alguien llegara. Y así es ahora. La cuestión es que estamos tan ensimismados en nosotros que queremos ser nosotros los Pablos, ¿no? Pero sin pagar el costo. O sea, solamente porque queremos ser conocidos como los escritores de tantas epístolas, y el buen Pablo, ¿no? Y el de renombre y el más conocido y el que se dejó guiar por el Espíritu Santo.
pero no queremos pagar el precio. Queremos ir al cielo, pero no queremos vivir en santidad. Queremos conocer a Dios, pero no queremos ser santos, ¿no? Queremos los beneficios, pero no queremos pagar el precio de ello. ¿Y qué significa para Pablo como cristiano ser exitoso, ¿no? Eh, significa haber sufrido, haber completado los sufrimientos de Cristo, significa sí tener su casa en Roma, ¿no? Yo quisiera tener mi casa en Roma, con una Aparte él escolta, pagaba ¿no? el alquiler, Ajá, ¿no? O con sea, escoltas. la Biblia dice que él alquilaba esa casa. Sí. Sí. Y el éxito para Pablo no son las casas, no es este, sí, todo lo que el mundo pudiera decir que es el éxito, ¿no? Sino es saberse usado por Cristo, ¿no? Haber cumplido esa vocación, o si se quiere llamar propósito, de ser el mensajero del evangelio para los gentiles. Yo me imagino que incluso tal vez se podría sentir hasta frustrado de que su propio pueblo no escuchara o no recibiera el mensaje del evangelio. Pero el éxito cristiano no radica en las cosas que el mundo busca, ¿no? Sino, al menos para Pablo y para todos como cristianos debería ser eso, ¿no? El sabernos útiles en las manos de Cristo. Y sí, como decía Willy, ¿no? Que honor sería que nuestra lápida dijera que morimos sirviendo a Cristo, ¿no? Que nos caracterizamos por haber sido siervos del Señor y emisarios del Evangelio. Y eso es el éxito, ¿no? O sea, si no existiera otra noticia de Pablo, si no tuviéramos más información acerca de él, con lo que nos quedaríamos es que Pablo estaba predicando el Evangelio preso en Roma, ¿no? Y es una manera fabulosa de terminar una biografía. El triunfo del cristiano radica en predicar a Cristo en el lugar donde está, en las circunstancias donde están. Y sí, logró su propósito. Pablo quería ir a Roma, pero no era un propósito, no era un sueño que él tenía, ¿no? Como muchas veces se enseña o se predica, ¿no? Que tengas sueños y que Dios los va a cumplir, y que pongas tus sueños en las manos de Dios y Dios los va a cumplir. Y digo, qué bueno que tengamos sueños y aspiraciones y que los pongamos en las manos del Señor. Siempre es mejor que aún dejarlos en nuestras propias manos, pero yo creo que el mensaje de la vida de Pablo y de la Biblia no es que tengas tus propios sueños, ¿no? Sino que encuentres la elusiva, difícil de distinguir voluntad de Dios, que no sepas si debes ir a Macedonia o a Malta o a dónde, y que en todo eso te mantengas fiel y al final o en todas las circunstancias podamos testificar a Cristo. Para mí no hay otra cosa más más allá de eso, ¿no? Si tenemos aún los sueños que tengamos, si Dios nos los concede, pues debería ser precisamente para testificar a Cristo y dejar que Dios cumpla su propósito en nosotros, ¿no? No sé qué decir. Solo puedo decir que mi nombre es Máximo Décimo Wilirio, Claro comandante. que no. Eres No, un romano, fíjate, un soldado romano. cámate. Fíjate que ahorita que mencionabas eso y pensaba y en lo que estudiaba hoy también un poco el pasaje, me llama mucho la atención la manera en la que Lucas describe este momento previo a llegar a Roma. Y hay dos cosas que quiero, y tal vez con eso quiero terminar yo para mí hoy esta participación. No sé cuánto nos falta para este conversatorio, pero una, Qué milagro. ya sé, una, Tener como cuando hay dos cosas que suceden a Pablo, y yo lo he tomado así, y Lucas, que lo escribe, espero que haya sido un poco la intención.
¿no? Pero cuando Pablo está recogiendo las maderas para hacer el fuego, le pica a una serpiente y la gente del lugar dice, este debió haber sido un asesino que se salvó de morir en el mar para morir aquí, o sea, tiene que pagar su culpa aquí, ¿no? Y cuando ven que él se sacude la víbora de la mano y no muere, lo divinizan, ¿no? Dicen, es un dios. Y yo lo percibo desde el hecho de, a veces, cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios, el enemigo quiere recordar tu pasado como el asesino, como alguien mal, alguien de mal. ¿Cómo es que tú hoy te paras a predicarnos? ¿Cómo es que tú hoy te paras a compartir las buenas nuevas si fuiste esto? ¿No? Y Pablo sacude aquella víbora, aquella serpiente que le está picando, y entonces es atacado con la siguiente, ¿cómo poder decir? Con la siguiente tentación de la vanagloria, ¿no? Ah, eres un Dios. Cualquiera de nosotros hoy en día tenemos 110 seguidores y ya somos influencers, ¿no? Y ya sentimos que controlamos el mundo y ya nos sentimos que la gente que va a escuchar nuestra charla ya nos va a tener endiosados y nos perdemos en dos tabiques, ¿no? Y Pablo se centra en seguir diciendo, esto no es mío, esto es don de Dios para salvación, ¿no? Y qué interesante para mí este previo a llegar a Roma que nos deja en claro que el pasado no nos va a definir y que aún las cosas buenas que estemos haciendo hoy tampoco se tratan de nosotros, sino se tratan de Dios actuando a través de nosotros, quien nos fortalece, quien nos da el propósito de vida y lo que bien decía Lemón hace un rato, quien cumple el sueño en nuestras vidas es Dios. ¿Y cuál debería ser ese sueño? Predicar al Cristo resucitado, que la gente vea en nosotros ese cambio de ese Dios que ha transformado nuestra vida y que se ha encontrado con nosotros en el camino. Y si se encontró con nosotros, ¿qué no puede hacer contigo que no eres igual de malo que yo? ¿No? Entonces, estas dos partes previo a este final, o sea, a mí me llamaron mucho la atención desde ahí, ¿no? Desde el hecho de decir, Pablo no se queda diciendo yo soy un perseguidor de cristianos, qué mal me comporté, nunca me va a perdonar Dios, pero tampoco se queda endiosado diciendo soy el mejor de lo mejor, ¿no? Al contrario, reconoce que en sus debilidades el que es fortalecido es el poder del evangelio, ¿no? Gracias. Ahora sí me voy a dejar que me conozcan. El santo. ¿Se ve? El negro Casas, dicen mis hijos. A mí me gusta reflexionar que si bien hablamos, hicimos mención ahora mismo de la conversión de Pablo y este punto donde está cerrando, esperando su sentencia, ¿no? Y el recorrido que ha ido haciendo no ha sido fácil. Y creo que es emocionante ver cómo Dios va trabajando en su vida, porque de pronto pensamos, es que Dios lo llamó y entonces ya por eso Pablo pudo hacer todo. Pero cuando entramos al texto y vemos los detalles, la forma en que al principio Pablo se presenta y Pablo dice, yo soy un apóstol también, ¿no? O sea, el último, pero también soy un apóstol. Y conforme va avanzando el tiempo, el ministerio, el trabajo, su relación con Dios se va profundizando, él termina diciendo, yo soy un pecador, ¿no? Yo era un pecador y por su gracia ahora puedo hablarles, ¿no? Puedo compartir el evangelio. Entonces veo ese contraste, cómo él va menguando para que Cristo pueda ser manifestado. Entonces no es tan express como de pronto nos entendemos el ministerio de Pablo, ¿no?
no es porque respondió al llamado y entonces ya todo sucedió. Hay esa parte, esa sinergia con la que Dios trabaja, donde está nuestra voluntad para ser formados, para ser moldeados por Él. Y Pablo es un ejemplo muy claro en ese sentido, ¿no? Y nos permite verlo a través de lo que él predica, a través del ministerio que ejerce, nos permite ver esas pinceladas de cómo está siendo transformado y cómo está, o sea, ese Pablo que se pelea con Bernabé, que le dice, pues tú por tu lado, yo por el mío. Más adelante lo vamos a estar viendo, hablando bien de Juan Marcos, ¿no? Que era el tema de la manzana de la discordia, o sea, lo va a acoger como a un hijo. Entonces, vemos esos cambios, ¿no? Entonces, sumaría esto que Will ha cerrado de decir, a veces pensamos que nuestro carácter o nuestras actitudes que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestro temperamento, pues Dios nos hizo así y ya, o sea, no hay más que hacer. Y es maravilloso cuando pensamos que hay mucho que hacer y que Dios lo puede hacer en nosotros si lo permitimos, ¿no? Entonces, si alguien nos conoció en alguna etapa donde no fuimos nuestra mejor versión y el Señor nos ha ido transformando, qué importante, qué interesante es volvernos a presentar, ¿no? Y volver a establecer esas relaciones ahora de la mano de Cristo, ¿no? Sabiendo que estamos en ese proceso de transformación y que Él está constantemente trabajando, constantemente interesado en moldearnos, en transformarnos, en ayudarnos a transitar en este camino. Y nos rodea de personas que nos ayudan en ese proceso. Entonces me quedo con esa parte en esta lectura tan rápida que hacemos de el Espíritu Santo guiando a Pablo, en esa lectura tan superficial, si se quiere ver así, pero que nos da puntos muy interesantes, claves, estratégicos en la vida cristiana y a los cuales deberíamos aspirar, meditar, repensar y buscar siempre, ¿verdad?, ser ese recipiente dispuesto para la gracia de Dios y para ser moldeados y transformados. Fíjate, Febe, que esa parte cuando dices de que lo que hemos sido, ya sé, pero es que no me quiero quedar. En el griego, Lucas cuando escribe sacúdete, significa que se te escurra, en el griego natural, ¿no? O sea, al final, también esa parte, la gente va a tener una percepción de nosotros, tiene una percepción de Pablo, y Pablo se sacude la víbora así como de a lo que sigue. No está cambiando lo que fue, no le está diciendo, oigan, yo antes fui perseguidor de Cristo, y no, vámonos. Y a veces hay que sacudirnos. Yo creo que a veces no tenemos que darle explicaciones a toda la gente ni a nadie de esas partes de lo que mencionabas, ¿no? De la mejor versión. La mejor versión va a ser notoria. Y no porque nosotros estemos solamente trabajando, sino porque Dios está obrando en nosotros. Así que vuelvo al punto, mi clase de griego para ustedes hoy. Sacúdete que se te escurra. Tengo derecho a réplica, aunque ya había dado mi conclusión. Lo siento, amor. Pero me refiero a esa parte de reconectar, en el sentido que a veces damos por perdidas esas relaciones. O sea, justo lo que tú decías. O sea, que ese pasado no me marque en el sentido de que, o sea, puedo estar consciente. Pablo estaba consciente de lo que había hecho, ¿no? Pero igual va y se presenta ante las personas y predica. O sea, igual va y hace el ministerio. Entonces me refiero a esa parte, que a veces somos conscientes de algunos errores que pudieron ser intencionales o no, ¿no? Que en su momento decimos, bueno, es que yo, mi carácter, lo mencioné en ese contexto, ¿no? Mi carácter, mi temperamento es así. Y de pronto, a lo mejor tuve una mala reacción, una mala actitud, ¿no? Y damos como, bueno, pues ni modo, que se quede con su idea, que se quede con su percepción. Pero creo que Dios también nos llama a eso, a reconciliar, a buscar otra vez a la unidad que hemos venido hablando de comunidad. Entonces, no es como, mi punto es no ir como, no hacer tu lista de todo lo que tengo que reparar, aunque tampoco lo vería mal, pero, o sea, sí darte la oportunidad, no dar por perdido, digamos, ese momento, ¿no? A lo mejor no fue el mejor tiempo, pero, y eso no te hace hipócrita, no te hace menos, ¿no? Si no hay ese sentir
real de decir, bueno, Dios me ha transformado, reconozco que me equivoqué y entonces quiero hacerlo mejor, ¿no? Y habrá relaciones que se puedan recuperar, relaciones que se puedan trabajar desde ahí, y habrá algunas que quizá ya no vuelvas a coincidir, ¿no? Que a lo mejor ya no tienes ningún contacto con esas personas y bueno, se quedó así, pero en tu avance sí puedes ser cuidadoso y entonces saber cómo Dios está obrando en ti. Iba más en ese sentido el comentario. Y ya. Que se te resbale el veneno de las víboras, es lo que dice. No lo quise decir yo tan directo, porque puede más de uno poderse sentir ofendido, entonces tendría que hacer un evento en el Estadio Azteca para reunir a todos y decir discúlpenme si los ofendí. Porque se sintieron ofendidos, yo no les dije nada, pero... Discúlpenme por cómo se sintieron. Sí. Yo sin ponerme muy ominoso ni drástico, pero me pregunto, al final de nuestras historias, no digamos de nuestras vidas, pero de nuestras historias, ¿qué nos gustaría que se escribiera de nosotros, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que se terminara nuestra historia? Si tuviéramos que cerrar el capítulo, ¿qué nos gustaría que dijeran los biógrafos de nosotros? Y yo creo que con eso me quedo, ¿no? Un poco resaltando Lucas la esperanza, pero también enfatizando todo lo que Pablo pasó y todo lo que padeció por Cristo, ¿no? Y entonces, si al final de nuestra vida podemos decir que lo logramos, no porque tuvimos casa en Roma, sino porque cumplimos lo que el Señor nos había dado en nuestra casa en Roma, aunque sea en la Roma. Aunque sea. No, pues ya, aunque sea. Sí. Bueno, o sea, pues aunque sea, manifiéstalo, Willy. Ya. Y ustedes manifiesten el siguiente capítulo de El Sermón del Podcast. Por hoy nos dio mucho gusto estar con ustedes. Y como decía Febe, pues terminamos este capítulo, por lo menos momentáneamente, de Pablo. Y seguiremos de todas maneras platicando de lo que sea que platiquemos en estas cosas. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Buen día.